Hola, somos el grupo 5, Josué, Anastasia y Rocío, de la comisión de Irene y Tomás. Bueno, vamos a arrancar contándoles cómo tenemos armada nuestra lámina. Se arma como en 4 partes, como una línea cronológica del tiempo. Y como antecedente de la arquitectura moderna tenemos o podemos encontrar una sociedad y una arquitectura basada en órdenes, ornamentos, formas complejas, donde la forma siempre iba a estar sobre la función, aunque la función iba a depender de las formas. Luego de toda esta etapa tenemos la llegada de la revolución industrial, la cual nos lleva a la industrialización de las nuevas tecnologías para hacer la arquitectura, que nos ayudaban para hacer arquitectura. Por ejemplo, el vidrio, el acero, el hormigón. Todas estas tecnologías nos ayudaban a transformar la arquitectura que ya veníamos viendo años anteriores. En este periodo pasamos de la arquitectura objeto a la arquitectura ciudad. Por ejemplo, en la Villa Saboya, una vivienda que seguía los 5 puntos de la arquitectura, su fachada blanca, la ventana corrida, la planta libre, pero era una vivienda implantada en un terreno. Y pasamos a lo que es arquitectura ciudad con otra forma de pensarla, digamos. Se pensaba la importancia del tejido urbano, el contexto, la integración, las condiciones, y uno de esos ejemplos es la unidad habitacional de Marsella. Luego de la Primera Guerra Mundial, la sociedad estaba pasando por varios conflictos. Uno de ellos era la demanda de la vivienda. Pasó a tener mucha más demanda. Entonces se busca pasar de la vivienda individual a la vivienda colectiva. Después también podemos ver el MoMA, que es un lugar donde un museo es donde los arquitectos daban a conocer obras en la arquitectura moderna. Era un espacio que servía como difusión, experimentación de las nuevas corrientes. Digamos que es como si fuera como ellos dan sus obras a las personas para que las sigan. Después de la Segunda Guerra Mundial, de 1945, empiezan a aparecer diferentes sucesos en Europa, como lo es el eurocentrismo, en donde después de lo que ya había mencionado Rocío, sobre el usuario idealizado, empiezan a aparecer diferentes crisis tras la Segunda Guerra Mundial, que sucede en 1945. El eurocentrismo empieza a perder fuerza respecto a ese suceso y empiezan a aparecer un cambio de foco. Un cambio de foco o los exilios a Estados Unidos, como mencionamos en la lámina. Bueno, se trasladan todos hacia América y empieza a aparecer ese nuevo foco en América, en donde, se empiezan a insertar en la escuela de Chicago. Empieza a aparecer ese gran foco, ¿sí? Que sería la nueva Bauhaus. Que sería como básicamente la nueva Bauhaus. Empieza a aparecer como ese cambio radical, ¿no? Que ya empieza a perder desde la línea cronológica, empieza a tener como ese desfase y empiezan a aparecer los estilos internacionales, ¿no? Es como la nueva consolidación de la nueva época que empieza a asentarse a partir de 1977. Por otro lado, también empieza a aparecer lo que sería la vivienda individual a lo colectivo, o sea, ese traspaso de por ahí de lo que sería lo individual a lo colectivo. Y una de los grandes referentes de ese momento es la Pruitt-Igoe, que se demuele en 1972 porque básicamente no cumplió con su propósito de ser, que era básicamente el intercambio de razas, se puede decir, o el intercambio cultural que no pudo ser. Y una integración racial también buscaba. Tal cual. Empieza a aparecer esa nueva demanda. Por eso aparecen estas obras que ya empiezan a ser un poco más colectivas y se empiezan a sentar dentro de América. Después estos cambios radicales también suceden con la muerte de estas figuras claves, entonces ya hay un cambio generacional y también este traspaso de decir, hay un modelo de persona universal, ahora pasa a ser una persona común. Ya no es un nombre genérico, sino que se plantea una diversidad y este cambio que se da en la posmodernidad también lo que le da mucha importancia es a la experiencia personal vivida, que hace una diferenciación entre el hombre y la mujer, porque no es lo mismo cómo vive una mujer que cómo vive un hombre, y lo que se creía era que el hombre era el que producía, el que trabajaba, y la mujer era la que pertenecía al espacio doméstico, haciéndose, por ejemplo, en la vivienda, el uso del espacio público para el hombre y del privado para la mujer,
como por ejemplo, Las áreas de uso común Sí. y bueno, y demás de servicios. por ejemplo, en la cocina de la casa Curuchet, donde vemos que es mínima, reducida, como solamente de servicio, bueno, ahora se plantea mucho más abierta, más grande. Relaciones interiores-exteriores, Sí. ya empieza a aparecer el foco del ambiente, del ecosistema, que bueno, eso ya después lo va a contar Ani en la siguiente, la posmodernidad, con bueno, la integración con el medio ambiente y cuál es la importancia sobre, bueno, cómo aplica la importancia del medio ambiente sobre la vivienda colectiva. Y también con la perspectiva de género, relacionándolo, por ejemplo, a la vivienda, con esto de la cocina, que hicimos referencia a la cocina de Frankfurt, donde plantea también fue como una innovación, donde había que darle más flexibilidad, más tamaño, que tenía que ser más ergonómica. Después una relación con la ciudad, con el concepto de suburbio, que posmodernidad lo identifica como donde se va a ver una fragmentación, hay distintos tipos de suburbio, plantea un consumo también, y luego en la forma, materialidad, técnica y tecnología, como un ejemplo la iglesia que hace Lina Bobardi, que hay como una sensibilidad a los procesos constructivos y al origen de los materiales. Ahora lo que tenemos es una sociedad centrada muy en el consumo, en el progreso, y también reconociendo ejemplos como de estas ideas futuristas del Fan Palace. La idea fue rechazada, pero por ejemplo en el Pompidou lo que tenemos es como que se quiere traer a esas ideas y se ven claramente como una búsqueda de la flexibilidad absoluta. Aplicándola también al espacio público, entonces cómo libera todo ese espacio de la manzana que también podría haber sido ocupado, o sea, dentro del proyecto inicial estaba pensado esa ocupación, pero decidieron retraerlo para poder aplicar ese concepto. Y pensar en la masividad de las personas que va a haber, en que sea reprogramable, y por ejemplo esta sociedad de consumo que ya va más ahora con la globalización. Por ejemplo, con Dubái es como plantear una ciudad utópica de lujo que tiene como predominancia el fin inmobiliario, donde gana estético el mercado. Y también este paso a la etapa contemporánea, que ya no estamos adentrando, sería el puente, es el desconstructivismo. Lo plantea también Zaha Hadid, que fue una mujer muy influyente, como una nueva manera de hacer arquitectura con formas no lineales, una geometría no convencional, y con la fragmentación, que como dos ejemplos pusimos el teatro musical y casino MDP de Renzo Piano y la estación de bomberos de Vitra de Zaha Hadid. Bueno, y esta etapa contemporánea que plantea una apertura también hace una crítica a la posmodernidad. Bueno, sí, plantea esta idea de transformar esas estructuras de poder masculinas, pero no lo logra. Es como una moda, pero que no se llevó a cabo. O sea, estas obras también trascienden hacia esta etapa contemporánea, las obras que habíamos mencionado anteriormente, como de modo de traspaso y desconstructivismo también, y que va adosándose a la etapa contemporánea como influyente en cierto modo, más por las obras de Zaha Hadid como las más distópicas. Y que también lo relacionamos con el momento cero, de esta como crítica al saber único, y que también es lo que se da en las universidades que estudiamos, una fragmentación, pluralidad y diversidad de perspectivas, es decir, distintos puntos de vista, el cambio de los planes de estudio, esto que mencionamos, no un único saber, sino también la inclusión de esta perspectiva de género, del ambiente. En realidad, la influencia de la perspectiva de género que influye de manera directa o trascendental desde todo el aspecto histórico hasta la actualidad, hasta el 2025, influyente en la universidad, como nosotros lo veíamos reflejado más que nada en las facultades, y cómo se va aplicando todos esos conceptos, culminaron por ahí en el aspecto cultural, social y arquitectónico también, básicamente el rechazo del ornamento posmoderno, las formas no lineales, y también con los avances tecnológicos que también se van aplicando en todo el ámbito facultativo, ¿no? Bueno, y en conclusión, con este trabajo, sí reconocimos las distintas etapas y cómo cada sociedad fue respondiendo a cada contexto, y más aún, la arquitectura, que se ve claramente reflejada, que tratamos de ponerlo
con obras, cuál pensábamos que representaba ese momento, haciendo bueno un barrido de todo el proceso y como bueno ahora lo que viene a partir del 2025 también esta globalización plena y que donde predomina lo digital, que bueno que también traerá sus transformaciones en el tiempo. Muchas gracias.